La princesa Sierra se encontraba en la plataforma de observación de la estación diplomática, con sus ojos violetas escudriñando las estrellas más allá de la ventana de aluminio transparente. Estaba lejos de casa, lejos de las arenas rojas de Teria, y no le hacía ninguna gracia. La princesa medía casi 2 metros de altura, y su armadura natural brillaba bajo la iluminación artificial de la estación. Su pueblo era guerrero, conquistador, que había construido un imperio que abarcaba 12 sistemas. Y ahora estaba allí para hablar de paz con los humanos. Las puertas se abrieron con un siseo tras ella. Sara no se giró de inmediato. Sabía quién era. El consejero de su padre le había advertido que el equipo de seguridad humano llegaría pronto. Había protestado repetidamente por este arreglo. ¿Para qué necesitaría guardias humanos? La sola idea era insultante. Los humanos eran criaturas pequeñas y frágiles que apenas habían salido de su propio sistema solar cuando los terianos los descubrieron. Su Alteza, dijo una voz tranquila a sus espaldas. Soy Jaque Morrison. Estaré al frente de su equipo de seguridad durante la cumbre. Sara finalmente se giró. El humano que tenía ante ella no destacaba en ningún aspecto. Era de unos 1,80 metros de altura, de complexión delgada, con cabello oscuro y corto y ojos grises que no parecían ni hostiles ni amistosos. Vestía un sencillo uniforme oscuro con insignias mínimas. No había armas visibles, aunque supuso que portaba alguna. Parecía ordinario, incluso aburrido. Se suponía que esto la protegería. Debes estar bromeando, dijo Sierra, con la voz cargada de la armonía natural de su especie que hacía que cada palabra sonara como música. Eres lo que la humanidad envía para proteger a una princesa del Imperio Pterano. La expresión de Jaque no cambió. Entiendo sus preocupaciones, Su Alteza. Le aseguro que mi equipo y yo estamos cualificados para esta misión. ¿Cualificados? Sara se acercó, elevándose sobre él. Podría partirte en dos con una mano. ¿Qué te cualifica exactamente para protegerme de amenazas que incluso mi propia gente resistiría? Es una buena pregunta, dijo Jaque con calma, pero te sugiero respetuosamente que nos des la oportunidad de hacer nuestro trabajo. Tu padre aprobó este acuerdo como parte de los protocolos diplomáticos. Las placas de la armadura de Sierra se movieron ligeramente, señal de irritación entre su gente. Sabía que su padre había accedido. Era un gesto de confianza, aceptar la protección de la misma especie con la que negociaban, pero eso no significaba que tuviera que gustarle. La princesa había luchado en 3 campañas a lo largo de las fronteras del imperio. Había liderado tropas en la batalla, y ahora necesitaba a un humano, un mamífero débil que probablemente ni siquiera podría sobrevivir en la gravedad de Teria, para montar guardia. De acuerdo, dijo con frialdad. Haz lo que quieras, pero no te interpongas en mi camino. Entendido, Su Alteza. Estaré apostada fuera de sus aposentos. Si necesitas algo, solo llámame. Jaque asintió levemente, algo que podría haber sido una reverencia en la cultura humana, y abandonó la plataforma de observación. Sierra lo observó mientras se marchaba, notando cómo se movía. Había eficiencia en ello, economía de movimientos. No desperdiciaba energía. Sus ojos habían recorrido toda la habitación al entrar. Se dio cuenta de que él había notado las salidas, las cámaras de seguridad, a las demás personas presentes. Pero eso no cambiaba la realidad fundamental. Era humano. Era débil. El día siguiente trajo más frustración. Sierra tenía una agenda apretada de reuniones diplomáticas, visitas a la estación y eventos sociales. Jaque siempre estaba allí, 3 pasos detrás y a su izquierda. Nunca hablaba a menos que le dirigieran la palabra. Nunca se quejaba, pero su presencia la molestaba constantemente. Intentó caminar más rápido, comprobando si podía seguirle el ritmo. Él la igualó sin esfuerzo. Cambió de dirección repentinamente mientras caminaba por los pasillos de la estación. Él se adaptó con suavidad, sin parecer apresurado. Durante una visita al jardín botánico de la estación, Sierra intentó despedirlo. Estoy completamente a salvo aquí entre las plantas. Puede esperar afuera. Preferiría quedarme, Su Alteza, dijo Jaque en voz baja. Los protocolos de seguridad recomiendan cobertura constante en todas las ubicaciones. No le pregunto qué prefiere. Le digo que se vaya. Jaque la miró un momento, sus ojos grises indescifrables. Con todo respeto, Su Alteza, mis órdenes vienen tanto de su padre como del comandante de la estación. No puedo abandonar mi puesto a menos que usted, en sus aposentos seguros, o a menos que otro miembro de mi equipo la releve. Las placas de Sierra volvieron a temblar con irritación, pero no dijo nada más.
Esta humana era testaruda, al menos. Esa noche, asistió a una cena con varias delegaciones diplomáticas. La sala estaba llena de especies de todo el espacio conocido. Los insectoides franks, los cristalinos luminina, incluso algunas de las misteriosas sombras que rara vez abandonaban sus mundos oscuros. Jake se apoyó contra la pared detrás de su asiento asignado. Ella notó que tenía una vista clara de las 3 entradas al comedor. Más tarde esa noche, mientras Sierra se preparaba para entrar en sus aposentos, Jake dio un paso al frente. «Necesito revisar sus habitaciones antes de que entre, Su Alteza». «Eso es completamente innecesario. Es el procedimiento habitual. Solo tomará un momento». Sara se quedó en el pasillo furiosa. Cuando Jake entró, lo oyó moverse por las habitaciones, revisando armarios, buscando dispositivos electrónicos, asegurándose de que las ventanas estuvieran cerradas. Cuando regresó, simplemente asintió. «Todo despejado, Su Alteza. Que duerma bien». Al cerrarse la puerta tras ella, Sierra se preguntó cómo sobreviviría 2 semanas más de esta cumbre con este humano exasperante, débil y completamente ordinario observando cada uno de sus movimientos. El segundo día de la cumbre trajo consigo más sesiones diplomáticas y más presencia silenciosa de Jake Morrison. Sierra comenzaba a aceptar a regañadientes al guardia humano, aunque nunca lo admitiría en voz alta. Era profesional. Tenía que reconocerlo. Pero profesional no significaba capaz en combate, y eso era lo que realmente importaba. Durante una sesión matutina en la que se discutían acuerdos comerciales, Sierra notó que Jake se había posicionado desde donde podía ver tanto la entrada principal como la puerta de servicio que usaba el personal. Tenía las manos relajadas a los costados, pero sus ojos no dejaban de moverse. Era un comportamiento extraño para alguien a quien consideraba esencialmente inútil. ¿Por qué estar tan alerta si no podía detener una amenaza real? Al terminar la sesión, otra humana se acercó a ella. Era Lisa Chen, una de las integrantes del núcleo diplomático humano. Lisa era mayor que Jake, quizá de unos 50 años, con canas entre su cabello negro. Tenía una mirada amable y una sonrisa cálida. «Su Alteza, espero que el alojamiento le parezca aceptable». «Es adecuado», respondió Sierra con formalidad, aunque cuestioné algunos aspectos de la seguridad. Lisa miró a Jake, que se mantenía a una distancia respetuosa, y sonrió. «Ah, ¿se refiere a Jake? Entiendo que no es lo que esperaba. Es decir, poco. ¿Puedo darle un consejo, Su Alteza? No lo subestime. Jake ha visto y hecho cosas. No habla mucho de ello, pero quienes conocemos su historial sabemos de lo que es capaz». La curiosidad de Sierra se despertó a su pesar. «¿Qué cosas?» La sonrisa de Lisa se desvaneció levemente. «No es mi historia, pero diré esto. Jake se ofreció como voluntario para esta tarea. Solicitó específicamente formar parte de su equipo de seguridad. Eso debería decirles algo». Antes de que Sierra pudiera hacer más preguntas, Lisa se disculpó para prepararse para la siguiente sesión. La princesa miró a Jake con renovado interés. ¿Por qué se habría ofrecido como voluntario para esto? ¿Lo veía como una tarea fácil o había algo más? Esa tarde, Sierra tuvo tiempo libre antes del banquete formal de la noche. Decidió pasear por el distrito comercial de la estación, donde varias especies alienígenas habían establecido tiendas y exhibiciones culturales. Jake la siguió como siempre. Impulsivamente, Sierra se detuvo y se giró para mirarlo. «Morrison, así se llama usted, ¿verdad?» «Sí, Su Alteza». «Jake Morrison, hábleme del Comando de Operaciones Especiales que oí mencionar». «¿Qué es eso?» La expresión de Jake permaneció neutral. «Es una organización militar que maneja operaciones delicadas». «¿Qué tipo de operaciones?» «Del tipo que no estoy autorizado a comentar, Su Alteza». Sierra sintió que su irritación aumentaba de nuevo. «Le estoy haciendo una pregunta directa y le estoy dando la única respuesta que puedo, Su Alteza. Disculpe si no le satisface». Se miraron fijamente un momento. Sierra notó que, a pesar de su pequeño tamaño, Jake no parecía intimidado por ella. La miró a los ojos con calma, esperando. Finalmente, se giró y continuó caminando. Humano testarudo, el banquete de la noche se celebró en la sala de conferencias más grande de la estación. Más de 200 delegados de docenas de especies llenaban la sala. El aire estaba cargado con una sensación de diversas atmósferas y gastronomías. Sierra llevaba su armadura formal, pulida como un espejo, con el escudo real de Alteria grabado en el pectoral. Estaba sentada a la mesa principal con los demás delegados principales. Jake no se sentó.
Estaba de pie contra la pared, pero Sierra notó que había elegido su posición con cuidado. Desde donde estaba, podía ver la entrada principal, ambas entradas de servicio y toda la mesa principal. Varios otros miembros del personal de seguridad humano estaban apostados alrededor de la sala, y ocasionalmente veía a Jaque tocarse la oreja, obviamente comunicándose con ellos a través de algún tipo de dispositivo. Durante la comida, un delegado Krell se acercó a la mesa principal. Los Krell ya eran reptiles con mejoras cibernéticas que cubrían gran parte de sus cuerpos. Eran conocidos como guerreros feroces y, a veces, como mercenarios. Este Krell en particular se inclinó ante Sierra, pero sus ojos reflejaban algo que no le gustó. Un cálculo, una medición. Princesa Sierra, es un honor conocer a la hija del emperador Therion. Espero que disfrute de su estancia entre nosotros, las especies inferiores. Las palabras eran educadas, pero el tono era burlón. Sierra se irritó, pero mantuvo la compostura. La cumbre me resulta educativa. ¿Educativa? Sí. Siempre es educativo aprender sobre especies más débiles, como los humanos, por ejemplo. Dime, princesa, ¿te sientes segura con criaturas tan frágiles protegiéndote? Antes de que Sara pudiera responder, notó un movimiento con el rabillo del ojo. Jaque había cambiado ligeramente de postura, acercándose 2 pasos. Su mano se había movido a un costado, descansando cerca de donde, ahora, se dio cuenta, guardaba un arma oculta. Su rostro permanecía tranquilo, casi aburrido, pero algo en su postura había cambiado. Parecía tenso. Listo. El Krell también lo notó. Miró a Jaque y rió, una risa áspera. Ah, los gruñidos del perro guardián. ¡Qué gracioso! Jaque no dijo nada. Simplemente se quedó allí, con los ojos grises fijos en el delegado Krell. El momento se alargó incómodamente. Finalmente, el delegado Krell le hizo un gesto a Sierra y se alejó. Jaque regresó a su posición original, apartando la mano del arma. Esa noche, tras el banquete, Sierra regresó a sus aposentos con Jaque siguiéndola. Se detuvo frente a la puerta y se giró hacia él. ¿Por qué te acercaste cuando ese Krell me habló? Su lenguaje corporal indicaba posible hostilidad. Ajusté mi posición para responder si era necesario. ¿Crees que podrías haberlo detenido? Un guerrero Krell con mejoras cibernéticas de grado militar. Jaque la miró a los ojos con calma. Sí, Su Alteza. Lo creo. La absoluta seguridad en su voz la sorprendió. No era bravuconería. Era la simple constatación de un hecho. Por primera vez, Sierra se preguntó si quizás este humano silencioso era más de lo que había supuesto. Sierra despertó repentinamente en la oscuridad de sus aposentos. Su reloj interno le decía que eran las 3 de la medianoche, hora de la estación. Algo andaba mal. Tenía el instinto guerrero para el peligro, afinado durante años de entrenamiento y combate. El aire se sentía diferente. Los sonidos ambientales de la estación habían cambiado. Entonces lo oyó. Un suave silbido. Estaban forzando su puerta. Las cerraduras de seguridad que deberían haber protegido contra cualquier cosa que no fueran explosivos de grado militar estaban siendo burladas. Sierra rodó fuera de la cama, buscando la espada ceremonial que guardaba cerca. No era mucho, pero era algo. La puerta explotó hacia adentro, no con fuego, sino con una carga de forma precisa que destruyó el mecanismo de cierre dejando el resto intacto. Trabajo profesional. A través del humo y los escombros aparecieron figuras con equipo táctico negro, moviéndose con una coordinación letal. Sierra contó 12. Sus movimientos eran demasiado fluidos, demasiado rápidos. No eran humanos. El diseño de la armadura era de asesinos Krell. Alguien había enviado mercenarios Krell para matarla. El asesino principal levantó un arma, una especie de rifle de energía. Sierra se preparó para cargar hacia adelante. Moriría, pero se llevaría al menos a uno de ellos con ella. Entonces sucedió algo imposible. Una figura apareció de la sombra cerca de la puerta de su dormitorio, Jaque Morrison. Pero este no era el guardia silencioso y reservado que había pasado días despidiendo. Este era algo completamente distinto. Su arma ya estaba disparando antes de que los asesinos se dieran cuenta de su presencia. El KL principal cayó, un disparo perfecto a través del estrecho hueco de su casco. Jaque se movió. Esa era la única palabra para describirlo. Fluyó por el espacio como el agua. Cada movimiento preciso y preciso. Un segundo disparo. Otro asesino cayó. Usaba los muebles volcados como cobertura, los ángulos de las paredes, cualquier cosa que pudiera protegerlo, aunque fuera una fracción de segundo.
Su rostro estaba tranquilo, completamente tranquilo, como si fuera un día más de trabajo. Los asesinos Krell reaccionaron. Su entrenamiento se hizo efectivo. Se desplegaron, intentando flanquearlo. Rayos de energía iluminaron la habitación, quemando paredes y muebles. Jake parecía anticipar cada disparo, moviéndose un instante antes de que dispararan. 3 asesinos caídos. ¿Cómo era posible? Uno de los Krell cargó directamente contra Jake, pensando en usar su tamaño y fuerzas superiores. Jake se apartó en el último momento, y Sierra oyó un crujido seco al golpear al asesino en la garganta con el canto de la mano. El Krell cayó, jadeando. Jake levantó su arma de nuevo y disparó 2 veces más. 5 abatidos. 2 asesinos intentaron flanquearlo por ambos lados. Jake soltó su arma principal, dejándola colgando de la bandolera, y sacó un cuchillo de su cinturón. La hoja era negra, antirreflectante, diseñada para matar. Se movió entre los 2 asesinos más rápido de lo que Sierra creía posible para un humano. El cuchillo destelló. Un asesino se agarró la garganta. El otro retrocedió tambaleándose con una hoja incrustada en la placa pectoral, justo donde Sierra sabía que se encontraba el corazón Krell. 7 abatidos, 5 restantes, y Jake no había dicho ni una sola palabra. Los asesinos restantes comenzaron a darse cuenta de que no se enfrentaban a un humano normal. Se movían con más cautela ahora, usando formaciones tácticas adecuadas. Jake levantó su arma principal y habló en voz baja por un comunicador en su cuello. Control, aquí Morrison. Contacto hostil en los aposentos de la princesa Sierra. 12 mercenarios Krell. 7 neutralizados. Se requieren refuerzos de inmediato. Su voz era firme, respirando con control. Luchaba por su vida contra todo pronóstico y sonaba como si estuviera pidiendo café. Entre palabras, volvió a disparar. 8 abajo. Un asesino intentó apuntar directamente a Sierra, decidiendo claramente que completar la misión era más importante que lidiar con Jake. Jake se movió al instante, colocándose entre el asesino y la princesa. Recibió un golpe de refilón en el hombro. El rayo de energía le quemó el uniforme. Ni siquiera se inmutó. El fuego de respuesta de Jake fue inmediato y preciso. 9 abajo, quedaban 3 asesinos. Intentaron un asalto coordinado, los 3 disparando a la vez desde diferentes ángulos. No había cobertura que pudiera protegerlos desde las 3 direcciones. Jake hizo lo inesperado. Lanzó algo pequeño al suelo. Granadas de humo. Un denso humo blanco llenó la habitación al instante. Sierra oyó disparos, movimiento, sonidos de combate cuerpo a cuerpo. Luego, silencio. El humo comenzó a disiparse. Jake estaba de pie en el centro de la habitación, respirando con dificultad, pero aún controlado. 2 asesinos más estaban en el suelo. El último intentaba alcanzar a Sierra, tras haber dado vueltas durante la confusión. El último asesino fue rápido, más rápido que los demás. Apuntaba a la cabeza de Sierra con su arma. El arma de Jake apuntaba en la dirección equivocada. No había tiempo para apuntar y disparar. El dedo del Krell se tensó en el gatillo. El cuchillo de Jake voló por los aires. Había sacado su hoja de repuesto y la había lanzado con un movimiento fluido. El cuchillo se incrustó en la garganta del asesino, justo en el hueco entre el casco y la armadura pectoral. El Krell dejó caer su arma y cayó hacia atrás, muerto antes de tocar el suelo. Silencio. Silencio absoluto, salvo por las alarmas de la estación, que ahora sonaban a todo volumen. Jake permaneció allí, herido, con el hombro aún sangrando, rodeado de 12 asesinos muertos o inconscientes. Se giró hacia Sierra. ¿Se encuentra bien, Alteza? Su voz era suave, preocupada, como si los últimos 2 minutos no hubieran sucedido, como si no hubiera derrotado él solo a 12 mercenarios de élite Krell. Sierra se dio cuenta de que le temblaba la mano, no de miedo, sino de asombro. Estoy ileso. Estás herido. Jake miró su hombro. Es superficial. La armadura absorbió la mayor parte. Pasos resonaron en el pasillo. El refuerzo que Jake había pedido estaba llegando, pero Sierra no podía dejar de mirar a ese humano, a ese hombre que había descartado por débil e inútil. Se había equivocado por completo. La hora siguiente fue un caos. La seguridad de la estación inundó la zona junto con los equipos médicos y lo que parecía la mitad del cuerpo diplomático. Jake se negó a recibir atención médica hasta que los médicos examinaron a Sierra y le dieron el alta. No tenía ni un rasguño, gracias enteramente a él. Solo entonces permitió que los médicos trataran su herida del hombro.
Era más profunda de lo que había admitido, quemando tejido muscular, pero permaneció sentado tranquilamente mientras trabajaban. Sara estaba cerca, todavía procesando lo que había presenciado. Sus manos habían dejado de temblar, pero su mente corría. Había luchado en guerras. Había visto campeones teranos en combate, pero nunca había visto a nadie moverse como Jake se movía. La velocidad, la precisión, la calma absoluta bajo una presión imposible. Desafiaba todo lo que creía saber sobre los humanos. El comandante Wells, jefe de seguridad de la estación, era entrevistando a Jake. «Cuéntamelo de nuevo. ¿Cómo supiste que venían?» La voz de Jake era paciente mientras repetía su relato. «No estaba fuera de servicio. Me posicioné dentro de los aposentos de la princesa, en la alcoba, cerca de la puerta de su dormitorio. Protocolo estándar de protección personal para entornos de alta amenaza. Entre las 0 y las 57 horas, detecté señales electromagnéticas inusuales, compatibles con el equipo de desvío de puertas. Me posicioné y me preparé para atacar. Los oíste atravesar la puerta y decidiste quedarte dentro en lugar de pedir refuerzos de inmediato. Ya se estaban pidiendo refuerzos automáticamente. El sistema de seguridad alertó a control en el momento en que la puerta fue forzada. Mi trabajo era proteger a la princesa hasta que llegaran refuerzos. Podía hacerlo mejor desde dentro de la habitación que desde fuera». Wells negó con la cabeza con incredulidad. «Te enfrentaste a 12 mercenarios Krell tú solo». «No estaba solo. La princesa estaba allí. Y es una guerrera entrenada. Si hubiera sido diferente, estoy seguro de que podría haberlos retenido hasta que llegaras». Sierra sintió una extraña calidez al oír esas palabras. Confiaba en su capacidad, incluso después de salvarla. Vida le dio crédito. Wells se alejó para coordinar la investigación y Sara se acercó a Jake. Los médicos habían terminado de vendarle el hombro y estaban recogiendo su equipo. «Pasaste la noche en mis aposentos», dijo en voz baja. «Todas las noches desde que te asignaron a mí». «Sí, Su Alteza. ¿Por qué no me lo dijiste? Ya te sentías incómodo con mi presencia. Pensé que era mejor mantener la seguridad, sin aumentar tus preocupaciones. Me quedé en posiciones donde no me verías a menos que hubiera una amenaza». Sierra se sentó a su lado, ignorando las miradas de sorpresa de personal médico. Una princesa teriana sentada junto a un guardia humano no era un protocolo normal. Pero nada en esta situación era normal. «Te debo una disculpa, Jake Morrison. Te juzgué según los estándares de mi propia especie. Pensé que los humanos eran débiles porque carecen de nuestra fuerza física». Jake sonrió levemente, la primera expresión real que le había visto. «No hace falta disculparse, Su Alteza. Es una suposición común. Los humanos son físicamente más débiles que la mayoría de las especies que hemos conocido. No somos tan fuertes como los teranos, ni tan rápidos como los Krell, ni tan resistentes como los francos, pero aprendimos a sobrevivir de todos modos». «¿Cómo? Dime cómo hiciste lo que hiciste esta noche». Jake guardó silencio un momento, reflexionando sobre sus palabras. «Los humanos evolucionamos como presas. Alteza, en nuestro mundo natal no éramos los más grandes ni los más fuertes. Nos perseguían criaturas con garras, dientes y una fuerza que jamás podríamos igualar. Así que aprendimos a ser más inteligentes. Aprendimos a usar herramientas, a adaptarnos, a convertir nuestras debilidades en ventajas. Eso fue hace miles de años. El instinto nunca nos abandonó. Cuando los humanos desarrollaron la guerra, tomamos ese mismo principio y lo perfeccionamos. La llamamos guerra asimétrica. Usa el entorno, usa la psicología, usa la tecnología, golpea fuerte, golpea rápido y nunca luches limpio si puedes evitarlo. Mi entrenamiento se basa en miles de años de humanos aprendiendo a derrotar a oponentes más fuertes». Sierra pensó en esto. Los Krell son guerreros superiores en cualquier medida física. Aún así, derrotaste a 12 de ellos. Eran mejores guerreros. Yo era mejor soldado. Hay una diferencia. Un guerrero se centra en la destreza personal en el combate, el honor y la fuerza. Un soldado se centra en completar la misión cueste lo que cueste. No luché contra ellos uno contra uno. Usé la cobertura. Usé la sorpresa. Exploté sus errores tácticos. Cuando esperaban que me retirara, avancé. Cuando intentaron flanquearme, reduje la distancia de combate. Les quité toda ventaja que tenían y los obligué a abrirme paso a la fuerza. Les disparaste antes de que supieran que estabas allí. Los mataste desde las sombras. Tu gente considera esto honorable. Mi gente considera honorable mantenerte con vida. ¿Cómo lo logramos es secundario.
Jaque la miró directamente. Su Alteza, usted viene de una cultura guerrera. Eso es admirable. Pero los humanos venimos de una cultura de supervivientes. No nos importa luchar con honor. Nos importa asegurarnos de que las personas que protegemos regresen a casa a salvo. Todo lo demás son solo detalles. Lisa Chen apareció en la puerta con aspecto cansado pero aliviado. Jaque, el equipo de investigación necesita tu declaración para el registro oficial. Su Alteza, su padre está en comunicación subespacial. Quiere hablar contigo de inmediato. Sierra se levantó y luego se giró hacia Jaque. Cuando terminemos, hablaremos más. Quiero entender la guerra humana. Quiero entender cómo piensa tu gente. Jaque asintió. Con gusto, Su Alteza. Mientras Sierra se iba a hablar con su padre, miró hacia atrás una vez más. Jaque ya estaba rodeado de investigadores, relatando con calma los eventos. Tenía el hombro vendado. Su uniforme estaba quemado y rasgado, pero su expresión permanecía tranquila y profesional. Este humano tranquilo y de apariencia ordinaria acababa de cambiar todo lo que ella creía saber sobre la fuerza. La mañana siguiente trajo una nueva y extraña dinámica. La noticia del ataque se había extendido por toda la estación diplomática. Sierra descubrió que otros delegados ahora la miraban de manera diferente, y lo más importante, miraban a Jaque Morrison con algo cercano al respeto. La delegación Krell había sido expulsada de la estación por completo, y las investigaciones preliminares sugerían que el intento de asesinato había sido financiado por grupos extremistas opuestos al Tratado de Paz. Sara había hablado con su padre durante más de una hora. El emperador Tain estaba furioso por el ataque, pero también impresionado por las acciones de Jaque. Este humano, había dicho su padre, se ha ganado la gratitud del Imperio Pterano. Asegúrate de que lo sepa, hija, y quizás sea hora de que aprendas más sobre nuestros aliados. Ahora, a última hora de la mañana, Sierra estaba sentada en sus aposentos con Jaque. Por primera vez desde que se conocieron, le invitó a sentarse en lugar de montar guardia. Él todavía parecía incómodo, pero accedió. Su hombro herido sanaba rápidamente gracias al tratamiento médico avanzado, aunque aún lo movía con cuidado. «Háblame de la Tierra», dijo Sierra. «Háblame de la historia de la humanidad». Jaque pareció sorprendido por la petición. «Ese es un tema amplio, Su Alteza. ¿Qué quieres saber específicamente?» «Todo, pero empieza por explicar por qué los humanos luchan como lo hacen. Dijiste que tu gente era presa. Explícalo». Jaque se reclinó en su silla. «La Tierra es un mundo peligroso, Su Alteza. Cuando los humanos evolucionaron, compartimos el planeta con depredadores que podían matarnos fácilmente. Felinos gigantes con dientes como cuchillos, osos que podían destrozarnos. No teníamos armas naturales, ni armadura, ni veneno. Lo que teníamos era cerebros y manos capaces de fabricar herramientas. Así que con el tiempo construyeron armas, pero primero aprendimos a cooperar. Un humano solo es débil. Los humanos que trabajan juntos son peligrosos. Aprendemos a comunicarnos, a planificar, a coordinarnos. Aprendemos a tender trampas, a emboscar a los depredadores, a usar el fuego para controlar nuestro entorno. Durante miles de años, pasamos de ser presas a ser depredadores supremos en nuestro propio mundo. Sara escuchó atentamente. ¿Y cuando conociste a otras especies? Cuando llegaste a las estrellas y descubriste que seguías siendo más débil que la mayoría. Nos adaptamos de nuevo. Eso es lo que los humanos hacemos mejor. Nos adaptamos. El Comando de Operaciones Especiales en el que serví se creó específicamente para entrenar humanos para la guerra asimétrica en el espacio. Estudiamos todas las especies que encontramos. Aprendimos sus fortalezas y debilidades. Desarrollaste tácticas para contrarrestarlos. Estudiaste la doctrina de combate Krell. Sí, los Krell dependen de mejoras cibernéticas y una fuerza física superior. Están entrenados para luchar en espacios abiertos donde pueden usar su velocidad y poder. Así que los obligué a luchar en espacios cerrados donde su tamaño se convirtió en una desventaja. Usé humo para neutralizar su visión mejorada. Apunté a los puntos débiles de su armadura que sabía que existían por informes de inteligencia. No dejé que lucharan a su manera. Los obligué a luchar a mi manera. Sierra guardó silencio un largo rato. Me han entrenado desde la infancia para ser un guerrero. He liderado tropas en batalla. Pero lo que hiciste fue diferente. No luchabas por la gloria ni el honor. Luchabas para ganar. Exactamente. A los soldados humanos se les enseña que la única lucha injusta es la que se pierde. Usaremos cualquier ventaja que podamos encontrar. Mejores armas, mejores tácticas,
mejor inteligencia. Estudiamos a nuestros enemigos hasta que los conocemos mejor que ellos mismos. Y luego explotamos cada debilidad. Tu gente debe ser formidable en la guerra. La expresión de Jaque se tornó seria. Lo somos, pero por eso preferimos la paz, Su Alteza. Los humanos hemos librado guerras entre nosotros durante miles de años. Sabemos lo que cuesta la guerra. Sabemos cuánta sangre se derrama. Así que cuando podemos evitar luchar, lo hacemos. Pero cuando tenemos que luchar, luchamos para ganar decisivamente, para que la guerra termine lo antes posible. Sierra se levantó y caminó hacia la ventana, mirando las estrellas. Te llamé débil. Desestimé a toda tu especie por frágil e inútil. Me equivoqué. Pero más que eso, fui un insensato. Juzgué la fuerza solo por el poder físico. Me has demostrado que la fuerza viene en muchas formas. Jaque también se levantó, moviéndose para estar a su lado, aunque aún manteniendo una distancia respetuosa. Su Alteza, eres un guerrero. Uno bueno, por lo que he leído sobre tu historial militar. Pero ser un guerrero es más que la capacidad de combate individual. Se trata de saber cuándo luchar y cuándo contenerse. Se trata de proteger a quienes dependen de ti. ¿Lo entiendes? Por eso estás aquí en la cumbre, tratando de construir la paz en lugar de exigir la guerra. Mi padre me envió porque sabía que desconfiaba de los humanos. Quería que aprendiera. Espero que lo de anoche haya sido educativo. Sara se sorprendió riendo. Un sonido como de campanas de cristal. Ciertamente lo era. Jaque Morrison, solicito formalmente que seas mi guardia personal durante esta cumbre. No porque dude del resto del personal de seguridad, sino porque confío en ti y porque deseo aprender más sobre tácticas y guerras humanas. Sería un honor, Su Alteza. Durante los días siguientes, se forjó una auténtica amistad entre la princesa y su guardia. Jaque le enseñó historia militar humana, batallas famosas e innovaciones tácticas. Sierra compartió las técnicas y la filosofía de combate veteranas. Entrenaron en las instalaciones de entrenamiento de la estación, y Sierra se sintió humilde al descubrir que Jaque podía defenderse de ella. A pesar de la significativa diferencia de fuerza, usó la influencia, la sincronización y la técnica para compensar la fuerza bruta. La cumbre de paz concluyó con éxito. Se firmó el tratado entre el Imperio Pterano y la humanidad, estableciendo acuerdos comerciales y paquetes de defensa mutua. Pero para Sara, el verdadero éxito fue personal. Regresó a su mundo natal con una nueva comprensión de la humanidad y una nueva apreciación por las diferentes formas de fuerza. En la ceremonia de despedida, Sierra estrechó la mano de Jaque al estilo humano. Has cambiado mi perspectiva, Jaque Morrison. Cuando regrese a casa, le hablaré a mi gente sobre los humanos. No como criaturas débiles que deben ser ignoradas, sino como aliados peligrosos que deben ser respetados. Su especie puede no tener una armadura natural, ni una gran fuerza, pero ustedes tienen algo más valioso. Tienen la capacidad de convertir cualquier debilidad en un arma y la absoluta negativa a rendirse. Eso los hace verdaderamente formidables. Jaque sonrió. Y usted, Su Alteza, ha demostrado que los verdaderos guerreros pueden reconocer la fuerza en lugares inesperados. Eso es sabiduría, no solo poder. Creo que la alianza entre nuestros pueblos será más fuerte gracias a lo que hemos aprendido el uno del otro. Mientras la nave de Sierra partía de la estación, miró hacia atrás una última vez. Jaque aún era visible en la plataforma de observación, una pequeña figura observándola partir. Pequeña, sí. Débil, no. Nunca más cometería ese error. La humanidad le había enseñado la lección más importante de todas. Nunca juzgues a una especie por su apariencia. Júzgalos por lo que hacen cuando todo está en juego. Y cuando todo estaba en juego, un silencioso guardia humano se interpuso entre ella y la muerte y se negó a